Vamos a desgranar esto porque creo que todos conocemos esa sensación, ese nudo frío y repentino en la boca del estómago. Uf, totalmente. Sí, ocurre cuando un compañero suelta la típica bromita pasivo-agresiva frente a todos o cuando te ignoran un mensaje importante durante días. Y a ver, la reacción automática suele ser tragar saliva, sonreír un poco y pensar que es mejor mantener la paz y ser la persona madura. Claro, la típica salida fácil. Exacto. Pues hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a ver exactamente por qué tolerar esto resulta destructivo a largo plazo. Nos basamos en principios clásicos de Maquiavelo y en psicología humana para decodificar estas dinámicas de poder invisibles y aprender a neutralizarlas al instante. Y vamos directos al grano. Porque el primer paso aquí es cambiar el chip sobre lo que significa una falta de respeto. No son eventos aislados, o sea, no son simples descuidos. La psicología y el propio Maquiavelo coinciden en que esto es un proceso de evaluación constante. Una prueba. Tal cual. Tolerar esas pequeñas ofensas iniciales no le dice al mundo que eres alguien amable. En realidad, estás firmando un contrato invisible que devalúa tu propia dignidad. Estás diciendo que el respeto hacia ti es negociable. Esa idea de la evaluación constante lo cambia todo, ¿verdad? Implica que la gente opera casi de forma subconsciente como depredadores sociales que escanean el entorno buscando establecer jerarquías. Justo. Es un mecanismo fascinante. Es como si alguien se apoyara ligeramente en la valla de tu jardín, solo para comprobar si la madera está podrida. Ya, a ver si cede. Eso es. Prueban los límites llegando 10 minutos tarde repetidamente o interrumpiendo a mitad de una frase. Buscan datos empíricos, y si tu respuesta a esa intrusión es una sonrisa nerviosa o decir que no pasa nada, la valla cede. El ofensor registra que no hay consecuencias y se da permiso para invadir más. Pero a ver, yo me pregunto una cosa frente a todo esto. Porque la educación que recibimos nos dice que evitar el conflicto es lo más civilizado. O sea, elegir el veneno lento de esa falta de respeto frente al dolor agudo de la confrontación directa. ¿No es más inteligente mantener la armonía del grupo? Lo fascinante aquí es que esa perspectiva esconde una trampa psicológica brutal. Maquiavelo lo tenía clarísimo. La guerra nunca se evita realmente, simplemente se pospone para darle ventaja a tu adversario. Madre mía, es verdad. Claro, a nivel clínico, cuando reprimes tu respuesta para evitar un conflicto externo, ese conflicto no desaparece, se va hacia adentro. Pagas esa armonía artificial iniciando una guerra silenciosa contra tu propia autoestima. Te sientes traicionado por ti mismo y ese resentimiento acumulado acaba siendo muchísimo más destructivo. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de actuar? Porque la psicología pop siempre te dice que uses frases desde el yo, en plan, explica cómo te hace sentir esto para generar empatía. Y eso es darle munición al otro. Claro, porque asumes buena fe donde hay una dinámica de poder. Exactamente. Explica tu dolor es entregarle literalmente un mapa de tus debilidades al agresor. Le confirmas que su táctica funciona y que controla tu estado emocional. Por eso, estratégicamente, la respuesta no es explicar nada. La respuesta es el vacío, la no reacción. Me encanta la imagen del vacío, porque si tú lanzas una pelota contra un muro, rebota y hay un juego, hay información de retorno. Pero si la lanzas a un abismo oscuro y desaparece sin hacer ruido, eso genera una inquietud tremenda. Ese es el mecanismo neurológico en acción. El silencio actúa como un espejo. Cuando alguien lanza un comentario humillante, su cerebro espera un guión social. O te enfadas o te encoges. Eso es. Pero si aplicas un silencio neutro, absoluto, y mantienes el contacto visual, rompes el guión. El insulto rebota hacia el emisor. Y el vacío es tan incómodo que el ofensor suele apresurarse a llenarlo escuchando la inmadurez de sus propias palabras. Pero claro, para mantener esa frialdad, tienes que pasar de una empatía emocional, donde te dejas arrastrar, a una empatía fría. Observar el comportamiento ajeno como un cirujano que examina un tumor sin que te infecte. Y para lograr eso entra la figura del zorro de Maquiavelo. Necesitas la agudeza del zorro para detectar trampas, como esos cumplidos con doble intención, y aquí entra la técnica asertiva de la niebla. Uy, esa técnica ilustra el vacío a la perfección, porque si alguien lanza una piedra contra un cristal, el cristal se rompe. Pero si lanzas la piedra contra la niebla, simplemente la atraviesa y cae al suelo sin hacer daño. Totalmente. Es el arte de dar la razón en apariencia para desarmar el ataque. Si alguien busca ofenderte diciendo que eres muy raro y le respondes con total calma,
Absolutamente. Siempre he preferido salirme de lo convencional. Desarmas la agresión. Le dejas sin superficie contra la que empujar. Exacto. Pero ojo, que la agudeza del zorro tiene límites. Hay veces que el silencio o la niebla no bastan. Y ahí es cuando necesitamos al león. Pero el león no es montar una rabieta ni elevar la voz, no. Porque eso sería mostrar debilidad. Eso es. El león ejecuta un ataque quirúrgico con acciones precisas. La consecuencia debe ser real. Si alguien te interrumpe sistemáticamente, no le suplicas que te deje hablar. Detienes tu atención por completo, le sostienes la mirada sin expresión hasta que termine y luego rediriges tu atención a otra persona. Le cortas el suministro. Esto es puramente la ley de la oferta y la demanda. Maquiavelo decía que la familiaridad engendra desprecio. Si estás siempre disponible, tu valor cae en picado. La escasez crea valor. Es como el oxígeno, que es gratis, pero si te falta 2 minutos, darías lo que fuera por un respiro. Tal cual. Y si conectamos esto con el panorama general, mucha gente confunde esto con la ley del hielo. Justo te iba a preguntar por eso. ¿Cómo diferenciamos esta retirada estratégica de la típica ley del hielo que es súper manipuladora? La diferencia está en la intención. La ley del hielo es un castigo. Busca infligir dolor para que el otro se someta. Es puro ego. La retirada del león es protección personal. Te vuelves impenetrable para que el ofensor entienda que tu calidez es un regalo, no un derecho adquirido. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este análisis sobre el comportamiento de los demás no sirve de nada si nuestro propio termostato subconsciente está roto. O sea, si tenemos traumas pasados, si toleramos el abuso porque, nos resulta familiar. La zona de confort oscura. Para resetear ese termostato hay que construir la ciudadela interior de los estoicos, y eso se hace cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Si dices que vas a trabajar a una hora, lo haces. Eso libera dopamina y construye autoestima real. Y aquí entra también la sombra de Carl Jung. Exacto. Porque solemos pensar que alguien inofensivo es buena persona. Pero Jung decía que no, que alguien inofensivo es solo alguien débil. La bondad real es ser peligroso, pero tenerlo bajo absoluto control. El guerrero en el jardín. Esto plantea una pregunta importante respecto a cómo interactuamos con el mundo. Integrar esa sombra disuade a los depredadores sociales. Y el coste de no hacerlo, de tolerar el desprecio para mantener una paz artificial, es altísimo. Cuesta el sueño, la dignidad e incluso la salud física. Es que la depresión muchas veces es enfado sin un lugar a donde ir. Entonces, para construir esa ciudadela, tendríamos que hacer una especie de ayuno de validación. Dejar de buscar cumplidos y dejar de disculparnos por el simple hecho de ocupar espacio. Y el objetivo final de todo esto es convertirse en el atípico, el outlier. Ese punto donde las opiniones ajenas verdaderamente no importan, porque ves a las personas como máquinas complejas proyectando sus propios traumas. Claro, si alguien te llama arrogante es porque se siente pequeño. Eso es. Te conviertes en el ojo del huracán. Hay caos girando alrededor, pero en tu centro hay quietud absoluta. ¡Qué concepto más potente! Bueno, la misión que extraemos de todo esto para la audiencia es un reto práctico de 7 días. El reto consiste en observar como el zorro. Notar conscientemente cada vez que uno se encoge o se disculpa sin necesidad y elegir una sola batalla, una situación pequeña, para mantener el silencio frío, el contacto visual y observar cómo el poder regresa al cuerpo. Es un ejercicio transformador. Desde luego, nos encantaría que la audiencia compartiera en los comentarios sus experiencias aplicando estas tácticas de silencio y retirada estratégica. Y, por supuesto, una invitación a suscribirse para no perderse futuras exploraciones sobre los engranajes de la mente humana. Y para cerrar hoy, dejadme plantear una reflexión. Si la presencia y la atención de uno mismo son los bienes más caros que existen, cabe preguntarse qué ocurre cuando la mayor falta de respeto no viene de un colega, sino de un algoritmo en la pantalla del móvil, diseñado para robar esa atención sin permiso. Quizás la valla más importante que debemos defender hoy no sea solo física.